Hola, ¿cómo están, hermanos, amigos, personas que toman un tiempo para mirar y escuchar la palabra de Dios por este medio? Hoy quiero bendecir sus vidas a través de la palabra que el Señor ha preparado para todos nosotros. Hoy Dios, a través de su Espíritu, quiere darnos un consejo. Él quiere ayudar a todo ser humano. El deseo de su corazón es de que nos reconciliemos con Dios y con todos nuestros semejantes. Ese es el deseo que Dios tiene para todo ser humano. Dice la Escritura que por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto nos habla del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha dado su reconciliación. Este pasaje lo podemos encontrar en primera a los Colosenses, capítulo 1, versos 20 y 21. Hoy en este tiempo vamos a hablar de qué es la reconciliación. Se dice que la reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más personas enemistadas. El restablecimiento de la armonía, de los acuerdos. Y quiero que vayamos a un pasaje en la palabra de Dios, llamada la Biblia, en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, libro de los Romanos, capítulo 3, en el verso 23 al verso 25, donde la Escritura declara lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿De quién está hablando? De todo ser humano, de todos nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hablábamos que Cristo Jesús fue el que entregó su vida en la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. Ahora bien, en este tiempo, Dios nos llama a la reconciliación y nos ha puesto como embajadores en el nombre de Cristo para que los hombres se reconcilien con Dios y se reconcilien con sus semejantes. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a una reconciliación?
tengo apuntadas dos cosas. La número uno, primeramente nosotros como personas reconocer nuestro error. Decíamos que una reconciliación es un restablecimiento de una relación rota, de una amistad rota. Muchas veces como seres humanos no somos capaces de darnos cuenta del error que hemos cometido al romper una relación. Entonces ese puede ser nuestro primer paso. Número uno, que nosotros como personas reconozcamos nuestro error. Y como número dos, que alguna persona nos ayude a reconocer nuestros errores. Que alguna persona nos ayude a reconocer nuestros errores. Porque pudiera ser que nosotros no nos demos cuenta. Entonces necesitamos de personas que nos digan, estás haciendo mal. El no restablecer esa armonía con tu hermano, de no restablecer esa armonía con tu padre, con tus vecinos, con tus amigos. Una reconciliación se basa en tres cosas fundamentales. Entonces, una de esas tres cosas es el reconocer como número uno. Como número dos encontramos el olvidar. Y como número tres, vamos a decir que necesitamos perdonar. Entonces, estas tres cosas son reconocer, perdonar y olvidar. Vamos a ver cada una de estas tres cosas, y la primera cosa que vamos a ver es el reconocer. En una relación que se ha roto entre hermanos, es muy difícil que yo pueda reconocer que yo fui el causante de que esa relación se rompiera. Aunque tal vez pudiéramos decir, o yo pudiera pensar que la otra persona fue la que inició esta ruptura de la relación. Pero en gran parte yo soy responsable de haber roto esa relación. La Escritura, la palabra de Dios, en el libro de los Romanos, capítulo 3, en el verso 23, dice la Escritura lo siguiente: que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y se rompió esa relación que nosotros los seres humanos teníamos con Dios. Nuestro pecado nos alejó de Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 2, en el verso 1, la Escritura nos dice lo siguiente: que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El libro de Colosenses, capítulo 2, en el verso 13 y en el verso 14,
Dice la Escritura lo siguiente: nosotros estábamos muertos en pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estamos hablando que nosotros necesitamos reconocer la Escritura nos lleva a que nosotros somos pecadores y que la única manera que el ser humano pueda ser restaurado delante de Dios es reconocer que está en pecado, que está apartado de Dios y necesita una reconciliación con Dios Padre. De la misma manera, si una relación se ha roto con nuestros familiares, con nuestros amigos, nosotros necesitamos reconocer que es necesario restaurar esa relación que se ha roto. En muchos de los casos hablábamos de que necesitaremos la ayuda de personas para poder reconocer y poder restaurar esa relación. Como número 2 vamos a encontrar el perdonar. Tal vez reconocer en un nivel nos parezca fácil, pero en ese mismo nivel el perdonar es algo que se eleva muy arriba para el ser humano. Perdonar el agravio, perdonar lo que nos han hecho, para el ser humano siempre es difícil. Pero yo quiero compartirte la palabra de Dios en este tiempo y decirte lo que el Señor dice en su palabra. En el libro de Mateo, capítulo 6, en el verso 15, y dice la Escritura de esta manera: que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios Padre perdonará nuestras ofensas. Está condicionado el perdón que tú le des a aquellos que te han ofendido. Si tú perdonas, Dios Padre te va a perdonar a ti. Y si tú no perdonas, Él tampoco te va a perdonar a ti. Esta es la palabra de Dios. El libro a los Colosenses, en el capítulo 3, dice la Escritura lo siguiente. En el verso 13, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os ha perdonado, así también tenemos que hacer nosotros. Tenemos que soportarnos unos a otros. Tenemos que perdonar lo que nos hacen, lo que nosotros hacemos, porque nosotros también formamos parte. Muchas veces nosotros hemos lastimado a las personas. Necesitamos perdonar. El libro de los Efesios, capítulo 4,
Dice la palabra de Dios lo siguiente, en el verso 32, dice la Escritura de esta manera: nosotros necesitamos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros el Señor. Tiene que haber misericordia en nosotros, tiene que haber benignidad en nosotros. Es cierto, es difícil, pero Dios es el que nos puede dar las fuerzas para poder restaurar esa relación que tal vez lleve años, tal vez lleve 10, 20, 30 años. Necesitamos restaurar esa relación. Es el consejo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El libro de Mateo en el capítulo 18. El libro de Mateo en el capítulo 18. Dice la Escritura en el verso 21 que se le acercó Pedro, el apóstol Pedro, y le preguntó al maestro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo a Pedro: no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Y quiero leerte este pasaje para que el Espíritu de Dios, a través de esta palabra, deje claro lo que es el perdón en la vida del hombre. Dice la Escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, 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 ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón
de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. El perdón tiene que salir del corazón, no de la boca. El perdón tiene que salir del corazón. Quiero llevarte a otro pasaje, ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 21, donde la Escritura hace una declaración para todos nosotros. Y dice la palabra de Dios de esta manera: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Muchas veces podemos abrir nuestra boca para declarar palabras en contra de las personas que nos han herido, en contra de las personas que nos han hecho enojar. Pero dice la Escritura que necesitamos tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque podemos quedar expuestos a la llama del infierno. Otro pasaje en el libro de Lucas, capítulo 17, dice la Escritura de esta manera: y si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano, y si 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, dice el Señor, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, dice el Señor, perdónale, perdónale. Dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es muy importante el perdón delante de Dios. El perdón en nuestra vida trae una liberación. El perdón en nuestra vida quita todas las cargas, quita todas las angustias, quita todo el enojo, quita todo ese rencor, esa oscuridad que pudiera estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque el perdón de Dios es la luz, es la paz, es la restauración. Por eso es importante que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Como número 3, necesitamos olvidar. Olvidar todas las ofensas que nos han hecho. Muchas veces
hay cosas que nos hicieron de mucho tiempo atrás y aún las seguimos guardando en nuestro corazón, porque no queremos olvidar lo que sucedió en el pasado, que ya es cosa del pasado. Todo lo que nos han hecho, necesitamos perdonarlo. Necesitas pedirle la ayuda a Dios, que te ayude a perdonar, que te ayude a reconocer, que te ayude a olvidar todo lo que hemos sufrido en esta tierra, todo lo que nos han hecho en esta tierra, sean nuestros familiares, sean nuestros vecinos, hayan sido tal vez nuestros mejores amigos. El Señor dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, en el verso 16 y verso 18, dice el Señor de esta manera: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestro mal actuar delante de los hombres y delante de Dios, dice que Él perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones y que nunca más se acordará de ellas. Él nunca más va a traer a su memoria lo que nosotros hicimos. De la misma manera, nosotros necesitamos olvidar lo que hicimos y lo que nos hicieron, para que pueda venir esa restauración a nuestra vida. En el capítulo 8 del libro de los Hebreos, en el verso 12, dice la Escritura lo siguiente: que el Señor será propicio a las injusticias y nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Nunca más. En el libro de Isaías dice la Escritura algo maravilloso. El libro de Isaías, capítulo 43, dice el Señor: en el verso 25, dice la Escritura de esta manera: yo, dice el Señor, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados, dice el Señor. En el libro de Miqueas dice la Escritura lo siguiente: en el capítulo 7, en el verso 18 y 19, dice la Escritura lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retienes para siempre el enojo, porque te deleitas en la misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él tendrá misericordia de nosotros si nosotros con todo nuestro corazón le pedimos que perdone todo nuestro pecado, todas nuestras iniquidades. Que nos ayude a restaurar cualquier relación que se haya roto o que nosotros mismos hayamos roto. En el libro de los Proverbios, capítulo 17, la Escritura dice lo siguiente. Proverbios 17, en el verso 9, dice la Escritura lo siguiente: el que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Nosotros necesitamos buscar la amistad, necesitamos restaurar esa armonía que se rompió, tal vez por una persona o tal vez por nosotros mismos. El consejo que Dios tiene hoy para tu vida, para mi vida, es que necesitamos reconciliarnos con Dios y con los hombres. El libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el verso 7, dice la Escritura lo siguiente: que solo la ley o la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La ley del Señor es perfecta, que puede cambiar y restaurar el corazón del hombre. La Escritura declara en el libro de Isaías que nosotros no debemos de traer ya, nunca más, las memorias pasadas. En el libro de Isaías 43, en el verso 18, dice la Escritura lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él es el que puede abrir el camino a la restauración. Dios quiere la relación, una buena relación de los hombres a través de una buena restauración. La Escritura hace una declaración única y verdadera para todos nosotros, los seres humanos,
En el primer libro a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, dice la Escritura lo siguiente: porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre se llama Jesucristo. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el único mediador para que la vida del hombre se pueda restaurar con Dios Padre. El mediador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, aquel que fue crucificado en la cruz, que derramó su sangre por toda la humanidad, por todas las generaciones. Hoy es tiempo de la restauración. Él es muy paciente para con todos nosotros. Él no quiere que ningún ser humano perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos procedamos a la restauración. Hoy en este tiempo que el Señor nos ha permitido expresar su palabra, quiero darle gracias a Dios, porque sé que Él es el que nos ama con amor eterno, que ha extendido esa misericordia sobre nosotros día tras día. Y esta es mi oración en este tiempo, que el Señor restaure esas relaciones rotas entre hermanos, entre padres, entre familiares, entre amigos. Señor, quiero darte gracias por esta palabra que nos has dado en este tiempo. Asimismo, deseo con todo mi corazón que esta palabra, Señor, pueda ayudarnos a poder restaurar todas esas relaciones rotas con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros padres. Pero algo muy importante, que podamos restaurar nuestra relación contigo. Por todo lo que haces, yo te doy gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y traiga restauración a tu vida. Amén.